Muy buenos días, jóvenes. En esta nuestra nueva etapa, en nuestra nueva sesión, el día de hoy, jóvenes, en nuestra área de ciencia y tecnología, vamos a tratar el tema de lo que son cómo es que se relaciona un estímulo y qué respuesta podemos obtener ante un estímulo. ¿Cómo es este sistema de coordinación? ¿De qué manera se coordinan los sistemas? ¿No? Entonces, en esta nueva etapa tenemos lo que es función de relación y coordinación y el propósito de día es justificar el comportamiento frente a un estímulo y el resultado de un sistema nervioso. ¿Ya? ¿Cómo da una respuesta? Entonces, jóvenes, sin preámbulo vamos a ver la primera diapositiva. Tenemos función de relación. ¿Qué es una función de relación? ¿Y qué relación hay que hacer en lo que es coordinación? Es clave para la supervivencia. Mediante la función de relación, jóvenes, los seres vivos reciben información del medio y elaboran respuestas. Para llevar a cabo es necesario el funcionamiento coordinado del sistema de los órganos y células. El camaleón proyecta su pegajosa lengua hacia su presa. En este acto intervienen numerosos órganos y sistemas. Para conseguir esta precisión tan asombrosa, se requiere un sistema que coordine todos estos órganos y además que lo haga rápido. ¿Ya? Entonces, la función de relación permite la supervivencia del individuo en el medio que habita. Esta función incluye la percepción de los cambios de su entorno y todos los procesos que controlan el normal funcionamiento interno del organismo, es decir, sus funciones vitales. Esta función requiere de tipos celular especializados. En el organismo pluricelulares existen células que perciben lo que sucede a su alrededor. Otras especializadas en procesar la información y finalmente las que elaboran respuestas adecuadas. En los animales, los procesos están controlados por el sistema nervioso y el sistema endocrino. En los organismos unicelulares, su única célula detecta los cambios y elabora una respuesta apropiada. En las plantas se carece en este sistema nervioso, pero la capacidad de relación se conoce como excitabilidad. ¿Ya? En este caso tenemos lo que es un análisis de un proceso bastante complejo, de cuántos órganos y aparatos pueden llegar a intervenir en un acto como el que realiza el camaleón al azar. Según nuestra gráfica tenemos aquí, ¿ya? De nuestra gráfica tenemos al camaleón, ¿sí? En el camaleón. Entonces, a esta pregunta, jóvenes, nosotros nos damos esta pregunta para analizar. ¿Ya? Pero es sorprendente descubrir que son muchos más de lo que parece, muchos. En primer lugar, la detección de la presa se realiza mediante los órganos de los sentidos. El camaleón posee una vista muy desarrollada con la que detecta a la presa. Controlados por este sistema nervioso, los ojos del camaleón son capaces de explorar todo su entorno mediante su cuerpo. Está completamente quieto, camuflado entre las ramas de un árbol. Una vez localizada la presa, los ojos la enfocan y el sistema nervioso calcula la distancia a la que se encuentra. Entonces, inmediatamente después la lengua sale disparada de la boca del camaleón con tal precisión que golpea con su punta pegajosa al insecto y lo atrapa. Al instante la lengua vuelve a su posición en la boca. El reptil incluye al insecto, la deglución y la llegada de alimento al estómago también está controlada por el sistema nervioso. Miren, todo este proceso no dura más que una décimos segundos, pero para que suceda ha sido necesario una compleja coordinación. A nivel celular, jóvenes, a nivel celular se perciben los cambios del medio y se responde a estos cambios de manera adecuada. Las variaciones del medio se llaman estímulos y las reacciones de las células
son respuestas. Las respuestas de las células al estímulo se manifiestan con cambios de forma, movimientos, cambios metabólicos y secreción. Ciertas células responden en algunos estímulos, falta de alimento, excesivo de calor, etc. Segregan sustancias que se depositan en la membrana y las aíslan al exterior, ¿ya? Las respuestas de movimiento se denominan también tactismo como positivos. Si se acercan al estímulo, negativo; si se alejan, según el tipo de estímulo. Pueden ser fototactismo, al estímulo de la luz; quimiotactismo, una sustancia química; o termotactismo, es una variación de temperatura. Los protistas tienen reacciones más complejas que las bacterias. Los protozoarios y las algas microscópicas se mueven ante la precisión de la luz, ante la presencia de la luz o de sustancias en el medio. El movimiento celular se realiza por pseudópodos, flagelos o cilios. Son flagelos donde le estimula el movimiento y poderse desplazar de un lugar a otro. Entonces, vamos a ver el siguiente, la relación de los seres pluricelulares. ¿Ya? En esta relación de los seres pluricelulares podemos observar qué relación existe, cómo son. Los organismos pluricelulares se desarrollan funciones más complicadas y variadas que los unicelulares. Presentan sistemas de coordinación más complejas con células y tejidos especializados. Para esto que se llegue a una coordinación se necesitan los componentes de esta relación. ¿Cuáles son los componentes de esta relación? En los organismos pluricelulares las células están organizadas, formadas por tejidos. El control de las funciones de todos estos se logra mediante complejos sistemas de coordinación e integración, donde a su vez intervienen varios órganos y sistemas. Presenta también distintos sistemas de comunicación en el entorno y en su coordinación interna. Entonces, las funciones que intervienen, en el primer lugar, serían el estímulo. El estímulo son aquellas variaciones del medio, tanto externo como interno, capaces de desencadenar una respuesta. Estos estímulos dados, recepción del receptor. Los receptores son estructuras que captan estímulos. Los órganos de los sentidos son receptores que captan el estímulo del exterior del cuerpo. Dicha información se transmite a los centros nerviosos. Existen también receptores internos que no están asociados a los organismos de los sentidos. Estos captan, ¿no? Por ejemplo, la posición en la que se encuentre el cuerpo en sus diferentes partes. El dolor puede ser interno y también es visceral. Entonces, están repartidos por todo el organismo y son necesarios para el control de sus numerosas funciones involuntarias. Tenemos lo que es el sistema de coordinación. El sistema de coordinación, una vez que el estímulo se ha dado y ha receptado por los receptores, y los receptores transfieren a lo que es sistema de coordinación. Al sistema de coordinación, jóvenes, los seres vivos llevan a cabo actividades muy variadas simultáneas, que están coordinadas por el sistema nervioso y el sistema endocrino. En el sistema nervioso recibe información percibida por los receptores y elabora y transmite una serie de respuestas que serán ejecutadas por los efectores. Su situación es rápida y efectiva. El sistema endocrino produce sustancias denominadas hormonas que actúan sobre determinados órganos, provocando respuesta o no tan instantánea, pero más duradera. ¿Ya? Más duradera. Y al final tenemos los efectores, lo que van a dar la respuesta final. Los efectores son los órganos encargados de llevar a cabo la respuesta y las variaciones de los medios, estímulos. Bajo el control del sistema de coordinación, los conjuntos órganos efectores son el aparato locomotor, que son los huesos y los músculos, y el sistema endocrino, que segregan las hormonas. ¿Correcto? Y vamos a ver aquí un pequeño ejemplo o un pequeño comparación entre los sistemas nerviosos y el sistema endocrino, que son los efectores, que van a ser los coordinadores
para que se dé una respuesta. ¿Ya? Tenemos el primero, por ejemplo, aquí tenemos una vía utilizada. ¿Qué medios va a utilizar? ¿Qué medios lo utiliza para dar una respuesta? El sistema nervioso utiliza esta vía que son los nervios. Y el sistema endocrino va a utilizar la sangre como medio de respuesta. La velocidad. La velocidad de respuesta, el sistema nervioso es rápido y el sistema endocrino será lenta. La duración de la respuesta. El sistema nervioso es breve y el sistema endocrino es duradero. Tenemos la función que regula y coordina. Las que existen respuestas rápidas como la locomoción, movimiento rápido. Y en el sistema endocrino serían las que exigen respuestas lentas como el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, la secreción, las lágrimas. Entonces, esto nos lleva. Entonces, que hayan de un estímulo y una respuesta, jóvenes. Ante un estímulo y una respuesta, en este ejemplo vamos a ver si lo que hemos tratado teóricamente, vamos a ver este ejemplito. Primero, hay un estímulo. En este caso es una luz intensa, por una linterna, una luz intensa. O sea, hay un estímulo ahí, pero va a haber un receptor que nos dice, el receptor son los ojos captados al estímulo. Estos receptores captados al estímulo van a ir ahora a los sistemas de coordinación, que los sistemas de coordinación están los sistemas nerviosos y lo que es el sistema endocrino. Entonces, este va a este sistema de coordinación, percibida la estimulación, elabora una respuesta adecuada. Estos sistemas van a dar una respuesta, que son los efectores. Los efectores en el sistema muscular, que vendría a ser un sistema nervioso, ¿ya? El efector muscular o los músculos que cierran los párpados. Y los efectores glandulares y las glándulas producen lágrimas, un sistema endocrino. ¿Ve? Entonces, esas son las causas. Ahora, no obstante también en las plantas, tienen otro tipo de mecanismos específicos que les permiten obtener información del entorno y modificar su crecimiento y producir respuestas. En muchos casos, la percepción de los cambios del medio se realiza a nivel celular y molecular mediante los complejos mecanismos bioquímicos. Aunque no tiene un sistema endocrino, las plantas producen hormonas que controlan procesos como el crecimiento, la floración, y aún no tienen un aparato de locomotor, o sea, no se mueven. Mueven ciertas partes mediante mecanismos como la absorción, la liberación de agua y la determinación de las células. ¿Ya? Entonces, en estos tipos de estímulos en los animales, vamos a ver lo que son estímulos físicos, estímulos químicos y estímulos bióticos. Físicos, tenemos la luz, el sonido, la temperatura, la presión atmosférica. Químicos, el agua, la contaminación, los sales minerales. Bióticos, todo el lugar donde habitan cada ser vivo. Hay un estímulo sobre esta reacción. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hasta ahí, pero ahora vamos a ver lo que son la relación que existen entre las plantas. ¿Cómo es este estímulo a las plantas? ¿De qué manera se realiza? Por ejemplo, las hojas o trampas de una planta carnívora que cierra de forma repentina cuando un insecto camina sobre ella. Es una demostración de que las plantas también se relacionan con el entorno. ¿Ya? Entonces vamos a ver que las plantas, la capacidad de relación se denomina excitabilidad o sensibilidad. Aunque carecen este sistema nervioso, gracias a la excitabilidad, pueden percibir estímulos externos y reaccionar produciendo respuestas, entre ellas el movimiento de ciertas sustancias químicas denominadas hormonas vegetales, que regulan la actividad de las plantas. Entonces, dentro de estos estímulos y respuestas, las plantas son capaces de percibir estímulos a través de diversos tipos de células receptoras. Son sustancias específicas y captan la variación del medio. Entonces, ahí tenemos los estímulos externos y los estímulos internos. ¿Ya? Podemos ver en los estímulos más comunes son la luminosidad, la luz luminosa, como las radiaciones luminosas,
las variaciones de la intensidad de la luz, los cambios en la atracción de la gravedad, tenemos las variaciones mecánicas, los golpes, los roces, la presión, ¿no? La fluctuación de temperatura alta y baja y los cambios de la humedad ambiental o del agua del suelo. Dentro de estas son los estímulos. Ahora, las respuestas que se producen en las plantas ante los cambios del ambiente se pueden clasificar en 3 tipos: los tropismos, la anastia y la secreción. Entonces, tenemos aquí primero el estímulo externo, que está denominado ¿quién? Los tropismos. Los tropismos son respuestas permanentes ante un estímulo. ¿Ya? Joven, no se olviden. Los tropismos son respuestas permanentes ante un estímulo. ¿Ya? Estos estímulos producen cambios en la dirección del crecimiento de las plantas, y un tropismo se considera positivo si va dirigido hacia el estímulo y negativo en caso contrario. ¿Ya? Tenemos la anastia también. La anastia, que es un cambio de movimiento en la que es una parte del vegetal que se produce en la orientación y son pasajeros en las plantas. Es un momento no muy constante. En los estímulos de lo que es internos son las hormonas segregadas que van a trabajar las secreciones, ¿ya? Y hemos visto también lo que son los estímulos, ¿no? Frente a estos son unos estímulos, tenemos lo que es la luminosidad, la gravitacional, mecánicos, los químicos, térmicos, y tenemos también lo que son los hídricos. Todos estos son estímulos que van a estimular exterior, ¿ya? Estos son estímulos y van a dar una respuesta que son la anastia, que es un fototropismo, y una anastia y una secreción. ¿Correcto? Entonces vamos a ver primero lo que es tropismo. ¿Ya? Vamos a ver esta respuesta que el tropismo. Como hemos dicho que son tropismos, son permanentes ante un estímulo y producen cambios en dirección y crecimiento. En este tropismo vamos a ver diferentes factores. En el tropismo vamos a ver lo que es el geotropismo, ¿ya? El geotropismo, que es el estímulo de la fuerza de la gravedad, ¿ya? El tallo, geotropismo negativo, y la raíz, geotropismo positivo. ¿Ya? Tenemos del otro el fototropismo. El fototropismo es el estímulo en la luz. Tallo, fototropismo positivo, y raíz, fototropismo negativo. También vamos a ver lo que es el hidrotropismo. Este es un estímulo en el agua. Raíz, hidrotropismo positivo, crece en dirección al agua, en lugar de hacia abajo. Entonces tenemos el último, que es el termotropismo. El termotropismo, respuesta ante un contacto, los arcillos crecen alrededor de los objetos al entrar en contacto con ellos. Una planta trepadora, ¿ya? Que se va a tener que ubicarse y crecer al costado del objeto donde se encuentra. ¿Correcto? Tenemos la anastia. La anastia, jóvenes, hemos dicho que es un cambio, son movimientos de una parte del vegetal que se produce sin orientación y son pasajeros. La planta vuelve a su posición inicial a cabo de poco tiempo. Entonces, en la anastia vamos a encontrar lo que es la simonastia, ¿ya? La quimionastia y la fotonastia. 3 aspectos importantes. La simonastia reacciona al contacto o presión. Por ejemplo, cierran las hojas, como las plantas carnívoras. Cuando un insecto se para, comienza a cerrar las hojas. Tenemos lo que es la quimionastia, reacción ante cambios químicos, por ejemplo, la actuación de los estomas, conjunto de células de las hojas que permiten el paso del aire al interior ante la pérdida de agua cuando hace mucho calor. Las células oclusivas se cierran el ostiolo. Tenemos lo que es la fotonastia. La fotonastia es una reacción ante la luz. Por ejemplo, flores que abren de día y se cierran en la noche. ¿Correcto? Entonces vemos también las hormonas vegetales, que serían una respuesta interna, ¿no es cierto? Una secreción interna. Hemos dicho, jóvenes, que en este tipo de plantas lanáceas, llamadas también fitohormonas, las hormonas vegetales también son llamadas fitohormonas, son producidas por células de diferentes zonas de la planta, desde las que son transportadas por los vasos conductores
hasta donde van a actuar sus funciones. Son muy variadas. Una regulación de crecimiento, inducen en la floración, en la maduración de los frutos, en la caída de las hojas. ¿Y cuáles son estas hormonas? ¿Cómo se llaman estas hormonas que van a actuar en lo que hemos dicho, la maduración de la fruta, las caídas de las hojas, la inducción de la floración? ¿Qué hormonas son? Entonces vamos a ver las hormonas y algunas reacciones y funciones. Tenemos la leucina. Por ejemplo, la leucina estimula el crecimiento del vegetal, pero va a estimular en el crecimiento longitudinal, fototropismo o geotropismo, diferenciación del xilema y floema, enraizamiento de estacas, segmento de tallos y desarrollo de frutos. ¿Ya? Tenemos la siguiente hormona, las giberelinas, que van a actuar en la inducción de alargamiento de tallos. Entonces, son las hormonas que promueven el crecimiento de las plantas. Ahí tenemos el alargamiento del tallo, tenemos lo que es germinación de la semilla y formación de los frutos. ¿Ves? Promueven el crecimiento. Tenemos lo que es las citoquininas. La citoquinina estimula la división celular. La división celular. La citocinesis. ¿Ya? Estimula esta división a diferencia celular. Entonces, ¿cuáles son? La división celular, el crecimiento lateral, formación del fruto y inhibe su senescencia. Tenemos lo que es los ácidos abscésicos. Los ácidos abscésicos inhiben el crecimiento del vegetal, retardan el crecimiento del vegetal. Esto va influenciado a la temperatura. Por ejemplo, inhibe la germinación en zonas frías. Hay una temperatura baja, nunca va a germinar. Inhibe la floración, cierra los estomas cuando hay sequía. Y tenemos lo que es el etileno, aceleración de la maduración de los frutos. ¿Ya? Acelera. Así cuando en un cajón de manzanas verdes una madura, todas las demás maduran, ¿no es cierto? Entonces, esta hormona va a actuar. Entonces, regula la caída de las hojas también. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ojalá, jóvenes, que en esta sesión hayamos aprendido algo sobre lo con estímulos y respuestas.